Bienvenidos chicos a este nuevo video. Vamos a estar hablando hoy de estructura de mercado. El día de hoy vamos a ver cómo es que se conforma una estructura, ya sea alcista o bajista, y cuáles son las condiciones que ésta tiene que tener para que nosotros podamos decir, ok, estamos en presencia de una estructura alcista o estamos ante una estructura bajista. ¿Cómo vamos a determinar esto? De la siguiente manera. Una estructura alcista, tal cual lo dice, pero vamos a enfocarnos más en las imágenes, es cuando nosotros tenemos máximos y mínimos sucesivamente más altos, tal como tenemos aquí. El precio empieza por acá, genera un máximo, luego un mínimo, que es más alto que el mínimo anterior, ¿sí? Y luego genera un máximo que es más alto que el máximo anterior, es decir, una serie de máximos y mínimos sucesivamente más altos. Este es más alto que este es más alto que este es más alto que este. Igual pasa con los máximos. Este punto de aquí es más bajo, es decir, este es más alto que este es más alto que el anterior y así sucesivamente. ¿Ok? Una estructura va a dejar o va a ser va a cambiar de alcista a bajista, por ejemplo, cuando se viole alguna de estas reglas. ¿Qué quiere decir? Que un máximo no pueda generar un nuevo máximo cada vez más alto. Por ejemplo, si este punto no hubiese sido más alto que el anterior, entonces se está violando uno de los principios. ¿Ok? Si este máximo de aquí genera un impulso que termina siendo más bajo que el anterior, entonces se está violando un principio de esta regla, que es que genere máximos cada vez más altos y mínimos cada vez más altos. Entonces, violando alguna de estas dos normas, estamos ante la presencia de un posible cambio de estructura. Ya vamos a ver cuáles son las diferentes formas en que nosotros vamos a llamar a la estructura, pero lo que necesito que vayan aprendiendo es estas cositas de aquí, ¿ok? Entonces, una estructura va a dejar de ser alcista cuando no logre crear un máximo más alto o un mínimo más bajo que el anterior, ¿sí? Si genera un mínimo más bajo, ya estamos en presencia de una estructura bajista. Y si no logra generar un máximo, puede haber indicios de que se produzca un cambio de tendencia, pero para eso debería confirmar con la generación de un nuevo mínimo más bajo, ¿ok? Para que no se confunda. Lo mismo ocurre en una estructura bajista. Si ustedes pueden observar en la pantalla, van a poder ver que cuando nosotros vemos este tipo de estructura, estamos ante la presencia de una estructura bajista, ¿ok? Fíjense lo siguiente. Tenemos un máximo que es más bajo que el anterior y un mínimo más bajo que el anterior, ¿sí? Lo mismo ocurre aquí. Este se puede considerar un máximo que es más bajo que el anterior y este mínimo que es más bajo todavía que el anterior. Es decir, aquí la regla es exactamente la misma, solamente que hacia la baja. Los máximos y los mínimos necesitan ser cada vez más bajos, ¿sí? Tal cual se muestra en la imagen. Mínimos y máximos sucesivamente más bajos, quiere decir que estamos en presencia de una estructura alcista. Si se viola alguno de estos principios, quiere decir que estamos cambiando la estructura del mercado. Quiere decir que si se genera un mínimo que es más alto que el anterior, posiblemente estemos en un cambio de estructura o vislumbrando un posible cambio de estructura. Por ejemplo, fíjense en esta parte de aquí. Si nosotros tenemos este punto que está generando un máximo, ¿sí? Esto podemos considerarlo como un solo máximo. Pero, por ejemplo, si a partir de aquí el precio hace esto, ¿sí? Y luego quiebra hacia el alza este último máximo que ha sido el válido, porque ha generado un mínimo más bajo, quiere decir que aquí ya estamos en presencia de un cambio estructural. Y ahora vamos a entrar al detalle de estos cambios estructurales. Yo lo que quiero que tengan claro el día de hoy es lo siguiente, que ustedes puedan entender cuándo una estructura es bajista y cuándo una estructura es alcista. Si la estructura se presenta de esta forma, quiere decir que los
La estructura del mercado está siendo alcista, quiere decir que está generando máximos y mínimos cada vez más altos, es decir, un impulso, un retroceso, un impulso más alto que el anterior, un retroceso que tiene un mínimo más alto que el anterior y así sucesivamente. ¿Ok? Eso es una estructura alcista. Y una estructura bajista sucede lo contrario, máximos y mínimos cada vez más bajos. ¿Ok? Entonces tenemos un mínimo que va siendo más bajo que el anterior y un máximo que va siendo más bajo que el anterior. Cuando ese principio se viola, estamos ante un posible cambio de estructura. Hasta aquí con esta clase porque quiero que entiendan bien y en la próxima vamos a estar viendo cómo se producen los quiebres de estructura, cuándo nos damos cuenta realmente que hay un quiebre estructural y cuáles son las dos formas en que nosotros podemos apreciar un cambio estructural. Así que nos vemos en la próxima clase. Los saluda José Pablo Nicolau.